Vamos a desarrollar la unidad número 3 de prótesis removible 3. En esta unidad conoceremos básicamente los componentes de una prótesis de cromo en relación a su retención, a su estabilidad y a todas aquellas partes que contiene la misma para que se pueda realizar un correcto aparato de cromo. Vamos a entrar un poco en la definición de prótesis parcial removible, que sería el grupo en el cual está incluido la prótesis de cromo. Como definición tenemos que es una estructura metálica fundida para soporte de dientes artificiales, en este caso los dientes de acrílico, con la finalidad de restablecer las siguientes principales funciones orales. Restablece las funciones de masticación, estética, fonación. Previene la inclinación, la migración o obstrucción de dientes remanentes, estabiliza aquellos dientes debilitados y genera un balance muscular en el complejo de la cara y la boca, es decir, orofacial. Para poder interpretar bien cuál es el diseño que debe tener una prótesis de cromo, debemos conocer, en principio, la clasificación de Kennedy. Kennedy, digamos, era un importante odontólogo que tuvo la oportunidad de estudiar en función al remanente dentario y a la brecha desdentada, pudo estudiar las distintas clases de este tipo de, digamos, boca en relación a ese remanente y la brecha, como decíamos, y lo clasificó en 4 grandes grupos. Lo clasificó en clase 1 en función de la brecha desdentada, cuando es bilateral posterior, es decir, que cuando tenemos una bilateralidad desdentada y posterior, lo incluye en la clase 1. En la clase 2, donde tenemos unilateralmente una brecha desdentada, una clase 3 en donde tenemos una brecha posterior unilateral con un pilar posterior, y en una clase 4 donde tenemos una brecha desdentada anterior. Es importante que nosotros tengamos definida dentro de qué grupo o clasificación de Kennedy se encuentra el caso en el que el odontólogo nos pida para poder diseñar correctamente un cromo. La clasificación de los desdentados, en este caso, nos ayuda a establecer la regla de planificación y diseño, como decíamos recién. Esta clasificación tiene como función didáctica y sirve como medio de comunicación entre el profesional, es decir, ustedes y el odontólogo, para que logren un buen objetivo final en la confección de un cromo. La más utilizada tiene ventajas de visualización inmediata del caso, facilitando y sistematizando planificación y diseño de las futuras piezas protéticas. Esto es topográficamente como definió Kennedy a su clasificación. Vamos a entrar un poco detalladamente en la clasificación de Kennedy. Hablábamos de que la clasificación 1 es un desdentado posterior bilateral. A su vez, en función de la cantidad de brechas que posee este grupo, él determinó que dentro de la clase 1 tiene varias modificaciones. Modificaciones donde encontramos sectorizado un, un espacio en el sector anterior que está dentado, y en función de esos espacios lo fue clasificando en subdivisiones. Es por eso que aquí tenemos la subdivisión M1, en donde hay mayor espacio desdentado, donde hay mayor espacio desdentado anterior, en la M2, donde solamente tenemos una brecha desdentada, pero sigue siendo en el sector anterior. Es decir, la brecha desdentada es la que determina la clasificación general de Kennedy. Y a su vez, en función de esa brecha desdentada,
se toma la subdivisión. Obtuvo una subdivisión M1 y una división M3 y una subdivisión M4. Todo en función del remanente dentario y de la brecha. En la clase 2 dijimos que es un desdentado posterior unilateral o solamente de un lado, y a su vez también lo subcategorizó, digamos, en subcategorías o subdivisiones. Tenemos la M1, en donde tenemos un desdentado posterior unilateral, pero tenemos una pequeña brecha en el sector anterior. En M2, donde tenemos los dos lados desdentados, pero con un pilar posterior y un sector anterior. La M3, donde tenemos intercalados sectores, todo de un solo lado dentado, y tenemos sectores desdentados intercalados por dientes. Y la M4, donde obtenemos espaciado lugares desdentados en el sector anterior. La clase 3 dijimos que era un desdentado unilateral con un pilar o dos pilares posteriores. También tiene subdivisiones, M1, M2, M3 y M4, todo en función de los espacios que contiene faltante de elementos dentarios. Y una clase 4, que es un desdentado anterior, en donde no lo subdividió, digamos. La clase 4 no admite subdivisiones, porque si habría más de un espacio, se encuadraría dentro de las otras tres, las que estuvimos viendo, ante clase 1, clase 2 o clase 3. Algunos de los principios biomecánicos de la prótesis parciales removibles, en función de los principales, de estos principios, podríamos decir que la prótesis parcial removible tiene como función la retención, el soporte y la estabilidad. Eso es lo que hablábamos un poco anteriormente. En relación a la retención, es la resistencia a la fuerza que ejerce sobre una prótesis en el sentido cérvico-oclusal durante la masticación de alimentos pegajosos. Es decir, la prótesis tiene que quedar retenida para que no se mueva cuando nosotros realizamos los movimientos de masticación. Soporte es la resistencia que se ejerce contrariamente a la retención, es una fuerza hacia abajo en sentido oclusal y cervical. Y una estabilidad que impide, a través del soporte, digamos, a través de los retenedores y la base de este cromo, que la prótesis se mueva hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. Es la resistencia a la fuerza que ejerce sobre una prótesis en el plano horizontal para que esta prótesis quede debidamente ubicada en su lugar. A su vez, una prótesis parcial removible de cromo tiene micros movimientos durante la masticación y la inserción o la remoción. Las prótesis parciales removibles y las sillas, que es un parte componente de este cromo, sufren dos tipos de movimiento, que son la rotación y la traslación. La rotación es el movimiento de un cuerpo alrededor del eje, es decir, si obtenemos una retención en un elemento, va a haber cierta rotación de este aparato protético en el sentido circular. Y una traslación, en donde es hacia adelante o hacia atrás, podríamos decir que es el movimiento en el cual se desplaza la prótesis de cromo en todas sus partes, digamos, debido a todo su componente. Los micromovimientos, estos micromovimientos de rotación y traslación, pueden ocurrir simultáneamente en tres planos: en el plano horizontal, en el plano frontal y en el plano sagital. La planificación de una adecuada prótesis removible tiene como objetivo impedir estos movimientos, es decir, una buena prótesis parcial removible confeccionada tiene que impedir que, digamos, estos movimientos se fuercen o queden muy expuestos a estos movimientos cuando hablamos de la confección de la prótesis. Vamos a hablar un poco ahora de los componentes estructurales de una prótesis parcial de cromo, para que se entienda exactamente
cómo es el contenido global o cuáles son las partes que componen una prótesis de cromo. Todas las prótesis de cromo tienen conectores mayores y conectores menores. Los conectores mayores son los elementos encargados de conectar los otros componentes de la prótesis todos entre sí, de tal manera que se encuentre agrupado por un cuerpo único, garantizando la rigidez y el buen funcionamiento de todas las partes. Es decir, es como un armazón donde va a juntar todos los elementos sueltos que componen esa prótesis parcial de cromo. A su vez tiene los conectores menores, además de unir los apoyos y los ganchos a las sillas en los conectores mayores. Los conectores menores sirven de vía de transmisión de las cargas oclusales para los dientes soportes, esos dientes que van a soportar las presiones, por medio de los apoyos. Ellos tienen también la función de estabilizar la prótesis y de guiarla durante la inserción y durante la remoción de esa prótesis. Los conectores menores a su vez pueden ser directos e indirectos. Aquí tenemos una silla, por ejemplo, tenemos un conector menor y dos brazos de retenedor. Decíamos que los conectores menores pueden ser directos e indirectos. Los conectores menores directos son localizados al lado de los espacios protésicos y los conectores menores indirectos son los conectores menores localizados que están distantes a los espacios protésicos. Es decir, aquellos que están a nivel interdentario son directos y aquellos que están alejados de una zona interdental son indirectos. A su vez, una prótesis de cromo tiene como componente principal una silla. Las sillas son los elementos de la prótesis parcial removible en donde se asientan los dientes de acrílico. También tiene la función de transmitir la fuerza masticatoria sobre la mucosa, es decir, sobre el reborde. Y también tiene como componente principal apoyos. La función principal de los apoyos es de asegurar que una parte o la totalidad de las cargas ejercidas sobre los dientes artificiales durante la masticación sea transmitida a los dientes de soporte. Los nichos preparados en la boca por el dentista y destinados a recibir los apoyos de la prótesis deben ser hechos en forma de cuchara para distribuir la fuerza y dirección de la raíz. Dientes naturales son aptos para recibir cargas axiales y no laterales. La planificación de la prótesis parcial removible lleva en consideración dos tipos de apoyo. Ahora veremos específicamente cuáles son los dos tipos de apoyo. Cuando habla de los nichos preparados en boca, esto quiere decir que el odontólogo en la clínica y antes de realizar la impresión debe generar un apoyo, mejor dicho, debe generar un nicho o un socavado o un tallado a nivel dentario para que después nosotros podamos posicionar sobre él un apoyo, eh, un apoyo confeccionado para que esa prótesis tenga la mayor resistencia posible y tenga la mayor funcionalidad posible. Hablando de los apoyos, podríamos decir que tenemos apoyos directos y apoyos indirectos. Los apoyos directos son localizados directamente del lado del espacio, desdentado. Ellos son utilizados para la transmisión de la fuerza a los dientes. Son aquellos que soportan, están sobre los elementos dentarios. Aquí tenemos en zona roja aquí, en una fosa dentaria distal. Ahí se confeccionan los apoyos. Y los indirectos son localizados distante a los espacios dentados. Generalmente están entre dos dientes, interdentalmente, para neutralizar o sirven para neutralizar la rotación de la prótesis parcial removible. ¿Dónde se localizan los apoyos? La determinación de la localización de los apoyos directos e indirectos está relacionada con la localización de los espacios protésicos en la línea del fulcro de la prótesis. Pueden ser espacios desdentados intersticialmente o interdentalmente. Estos espacios dentados intercalares recibirán un soporte directo por medio de apoyos directos y en extremidades libres donde yo tengo un diente y una brecha dentada libre. Generalmente en desdentados clase 1 o 2 de Kennedy reciben los apoyos indirectos.
Los apoyos también pueden estar localizados en dientes aislados. Para restablecer puntos de contacto proximales, los dientes pilares aislados reciben un apoyo doble, o sea, dos apoyos directos, o espacios desdentados intercalar extendido. Los espacios desdentados extendidos funcionan de la misma manera que las extremidades libres. Se usan apoyos indirectos para evitar el torque sobre los dientes de soporte, es decir, entre varios elementos dentarios. A su vez, dentro de la clasificación de los apoyos, podríamos decir que tenemos apoyos oclusales, apoyos singulares o de cíngulo y apoyos incisales. Los apoyos oclusales se ubican, aquí en rojo, por ejemplo, se ubican en las caras oclusales de los elementos dentarios, generalmente a nivel de fosa y a nivel de reborde. Apoyos oclusales, aquí tenemos directos y apoyos oclusales indirectos. Directos son los de arriba, indirectos es lo de abajo. Apoyos singulares cuando en realidad el apoyo se genera en un diente anterior. Y apoyos incisales donde ya ocupa parte del borde incisal. El apoyo singular es el apoyo indicado sobre caninos. Él tiene prioridad de indicación sobre los apoyos incisales cuando las características anatómicas del cíngulo son favorables, cuando tenemos un buen cingulum bien desarrollado como para hacer un apoyo. Y los apoyos incisales, la única indicación del apoyo incisal sobre dientes anteriores, pocos utilizados. Él tiene la gran desventaja de crear una palanca muy grande sobre los dientes de soporte, es como una desventaja que tienen los apoyos incisales. Otro aspecto negativo de este apoyo es la estética desfavorable, porque se observa a nivel de borde incisal, no es de los más estéticos que existen. Vamos a describir un poco ahora los ganchos, que son parte de esta retención que tiene que tener la prótesis. Generalmente están en contacto estrecho con el ecuador dentario en cierta dirección. El ecuador del diente, por analogía con el ecuador terrestre, es una línea imaginaria, está hablando de los ecuadores dentarios, correspondiente a la mayor circunferencia de la corona, está describiendo el ecuador anatómico. El ecuador anatómico del diente es la mayor contorno de cada diente y el ecuador protésico es el ecuador en relación a todos los dientes, considerando un mismo eje de inserción y las diferentes inclinaciones de los dientes. Si nosotros desglosaríamos dos zonas en relación a ese ecuador dentario, podríamos decir que en una línea imaginaria que se marca en relación al ecuador anatómico, definimos dos tipos de zona. Una zona en celeste que vemos aquí, que es la zona expulsiva, es decir, todo lo que se coloque por encima de esta línea, o sea, en el sector celeste, va a ser expulsivo, y todo lo que se coloque del ecuador hacia abajo, en esta zona gris, va a ser retentiva. Por ende, los brazos de los retenedores siempre tienen que estar por debajo, en cierto momento, sobre el ecuador anatómico y por debajo del ecuador anatómico para que puedan tener una correcta retención. Nunca en la zona expulsiva. A su vez, los ganchos o los retenedores tienen cierta forma. La medida ideal del gancho es aquella medida que tiene forma de media caña, es decir, todos los retenedores o los brazos de los retenedores tienen forma de media caña, donde tenemos un sector plano y un sector redondeado. Siempre el sector redondeado se va a colocar hacia vestibular y la sección plana va a apoyar sobre el diente dentario. Entrando un poquito en lo que es el desglose de un gancho, podríamos decir que el gancho o el retenedor tiene dos partes bien definidas. Una parte que se proyecta por vestibular y una parte que se proyecta por palatino o lingual. Siempre la porción vestibular del gancho, es decir, la que se proyecta por la cara vestibular del elemento, este gancho recibe el nombre de brazo activo. Y
el brazo que viaja por la cara palatina o lingual se diferencia porque recibe el nombre de brazo recíproco o brazo pasivo. La diferencia entre uno y otro es que el brazo retentivo, es decir, el brazo activo, el que viaja por la cara vestibular, siempre comienza las 2/3 partes sobre el ecuador anatómico y las 3 partes finales, la tercera 3 partes final, debe ir ubicado por debajo del ecuador anatómico. Y si hablamos del brazo recíproco o pasivo, siempre este debe ir por encima del ecuador anatómico. Vamos a leer un poquito lo que dice aquí. La punta activa, delgada y flexible tiene la función de retención, eso lo decíamos anteriormente. El cuerpo del gancho, más espeso y más flexible, tiene la función de estabilizar la prótesis. Brazos de oposición, hablamos del brazo recíproco sin complicar la remoción voluntaria de la prótesis. Los ganchos, es decir, los ganchos de oposición, recíproco o pasivo, deben ser suficientemente retentivos para que la prótesis no sea dislocada por esfuerzos funcionales normales. La indicación del tipo de gancho a ser utilizado depende del tamaño y de la localización de los espacios desdentados, del grado de inclinación de los dientes, del soporte y de la retención disponible. El volumen de los frenos labiales, la estética, el confort del paciente son igualmente determinantes. La estética es un factor que debe ser siempre llevado en consideración, siempre que no comprometa el funcionamiento de la prótesis. Para recapitular y para que quede bien absolutamente claro, un retenedor está compuesto por 2 brazos, uno pasivo por aquí, por palatino lingual, y uno activo por vestibular, absolutamente siempre. A su vez, el retentivo o activo siempre viaja, como dijimos, por la cara vestibular y lo hace las 2/3 partes sobre el ecuador anatómico, nunca por debajo, y la última tercera parte lo hace por debajo del ecuador anatómico. A su vez, el brazo pasivo siempre lo hará por encima del ecuador anatómico. A posterior veremos que ese brazo o ese complejo de brazos está unido a un conector menor que va a ser las veces de conexión entre el retenedor propiamente dicho con todos sus componentes y la silla que se posiciona sobre el reborde desdentado. Algunas de las partes constitutivas de una prótesis, viendo en una imagen para que ustedes lo puedan identificar correctamente, las estuvimos viendo recién a cada una, pero para que lo vean dentro de un maxilar superior, por ejemplo, aquí tenemos a los lados de los rebordes toda una silla, un conector mayor que ocupa la mayor parte del paladar, un conector menor muy cortito que está entre el conector menor y el apoyo, y los apoyos propiamente dichos. Hacia un lado aquí tienen uno, aquí hay otro, y el retenedor que abraza los elementos con un brazo activo y un brazo pasivo. A su vez esta línea negra que está por, digamos, a posterior de la silla o hacia palatino del límite de la silla se llama conector de acrílico. Contenedor de acrílico. En un inferior, acá se ve claramente una barra lingual que es las veces de conector menor, las veces de conector mayor, un apoyo oclusal, un retenedor, un brazo hacia vestibular y otro brazo hacia lingual, dientes de acrílico, base de acrílico, dientes artificiales, un conector menor que viene seguido de un apoyo, en este caso oclusal, directo, apoyo oclusal singular en realidad. Hasta ahí la primer parte de la unidad número 3.
en donde vimos los componentes básicos de una prótesis parcial removible de cromo.